Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Celebramos hoy en la iglesia la solemnidad de San José. Para este día, la iglesia nos presenta dos textos del Evangelio. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16, versículos del 18 al 21 y versículo 24. Los invito a que tomen las Sagradas Escrituras para que hagamos la proclamación del texto. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito para que tomen sus Biblias y en este momento oremos al Espíritu Santo, pidámosle la unción, la gracia para comprender hoy este texto en esta gran solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Digámosle al Espíritu Santo: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los invito a que allá en sus casas tomen las lecturas, las relecturas del texto de Mateo capítulo 1, el versículo 16, de los versículos 18 al 21 y el versículo 24. En la primera relectura nos hacemos las preguntas: ¿quién es el padre de José? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesucristo según la narración que nos trae hoy Mateo? ¿Qué pasa con María y José antes de vivir juntos? José se entera de una noticia, ¿cómo reacciona? ¿Qué decisión toma? Cuando toma una decisión, Dios envía a alguien a darle un aviso. ¿Cuál es el aviso? ¿Quién llega a José? ¿Cuál es la narración allí del diálogo de un anuncio que recibe José? ¿Y cuál es entonces la resolución de José cuando se entera de algo que le es anunciado? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda relectura del texto, los invito a que se queden con un versículo que nos pueden comentar con una expresión, con una palabra, con un gesto, con algo que hoy les haya tocado el corazón en esta proclamación. ¿Qué hay de lo proclamado que les movió el corazón, los puso a pensar? Qué bueno que nos compartan ahí en el chat. Y la tercera relectura siempre la propongo para que
quede la síntesis que se baje de la mente al corazón. La lectura orante con las Sagradas Escrituras es un ejercicio personal y la meditación es algo que cada uno hace después de haber hecho este primer paso. Aquí vamos a dar como un hilo conductor, pero cada uno allí tiene toda una palabra que ha escuchado y que le sirve ahora de meditación. Y más hoy con un ejemplo tan bello como es un hombre como José. Hoy es solemnidad. José es el hombre modelado por Dios, cuya respuesta ha sido libre para responder con una fe obediente a un llamado que Dios ha hecho para ser nada más ni nada menos que tutor, padre adoptivo del Hijo de Dios y aquel que sería el custodio de María Santísima, nueva arca de la alianza. La narración que hemos tomado hoy para hacer nuestro ejercicio con la lectura de las Sagradas Escrituras nos muestra cómo José viene de su padre Jacob, así se llamaba el papá de San José, y entonces el nacimiento es María, ya estaba desposada con José. Recordemos que el matrimonio hebreo tiene dos momentos. Primero está el casamiento, pero el segundo momento es después el esposo lleva a su nueva esposa a la casa, ingresan a la casa y se da el segundo momento del matrimonio. En el contexto que estamos hablando solo se había dado el primer momento, pero ya era una promesa, ya había allí un pacto de dos que se comprometían al matrimonio. Y resulta que ella está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. Eso José no lo sabía. Qué bueno ir metiéndonos como en toda esta narración para ir mirando algunas virtudes de San José. Y la narración nos va llevando a José, que es justo, es decir, es fiel a Dios. Eso significa justo allí. ¿Quién es el hombre después de la Santísima Virgen María, el ser humano más fiel delante de Dios? Pues tenemos a San Juan Bautista, pero San José es el hombre prudente, el hombre paciente, el hombre obediente en la fe. ¿Qué espera? Otro hebreo reacciona y lleva a María al repudio, y el repudio es no solo repudio, sino la lapidación por el adulterio. Pues llega un hombre y dice, bueno, yo no he estado con esta que es mi esposa, tenemos el primer pacto del matrimonio y resulta que está en embarazo. Y José reacciona como uno que sabe esperar, como uno que no es impulsivo, como uno que en la fidelidad que le lleva a Dios decide hacer un movimiento en secreto. Es un hombre respetuoso, es un hombre que espera en Dios. Después Dios permite que el ángel en sueños le explique cómo esta criatura que hay en el vientre de María proviene del Espíritu Santo y cómo dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de los pecados. El nombre de Jesús significa Yahvé salva. Pero ¿saben ustedes qué fue lo que pasó también? María Santísima, que ya había sido anunciada por el ángel, pues ella dijo aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y obedeció a Dios. En el fondo sabía que su esposo, que era un hombre justo y bueno, llegaría a pensar algo, pero ella pone todo este proyecto que Dios le ha planteado a través del arcángel Gabriel, lo pone en obediencia delante de Dios. Primero María obedece y José, el obediente en la fe, espera ante una constatación. Al parecer, cuando José había dejado a María en la casa de su prima Isabel, habían pasado 3 meses y medio. Cuando fue hasta Jerusalén a volver a recogerla para que volviera a Nazaret, se dio cuenta en algún momento de las formas ya de su vientre, y José tuvo su primera prueba en el sentido de tuvo 3 días de ofrecimiento. Así como Jesús estuvo 3 días para llegar a la resurrección,
José tuvo 3 días también de ofrecimiento, de cruz. Uno dice, José no alcanzó a ver a Jesús en la cruz, pero él ya en este ofrecimiento guardó silencio 3 días. ¿Y cuánto no sería el ofrecimiento de Nuestra Señora? Porque Dios le había dicho que él la justificaría ante su esposo. Ella cayó y lógicamente por dentro sufría y esperaba en Dios. Y vio Nuestra Señora cómo Dios la justificó a través de el ángel que le abrió el corazón de un hombre justo que esperó en Dios, y cómo ellos ya van viviendo el ofrecimiento de ser padres del Hijo de Dios. Desde el principio no la tuvieron fácil, pero como supieron creer cada uno, María y José, pues aparece José, que cuando recibió este anuncio no se puso a dudar. Dice, cuando se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. No se quedó pensando, no se quedó dudando, no se quedó aplazando, obró y cuadró todo lo del segundo momento para que se preparara todo para el nacimiento del Redentor, del cual ya había sido avisado, porque supo esperar en Dios. Aprendamos de José la obediencia de la fe. Cuando Dios habló a su corazón, del hombre valiente que supo esperar, que ofreció en secreto, Dios le anunció y él procedió. En paciencia, en prudencia, en diligencia, en capacidad de esperar siempre en Dios. San José entonces ha sido allí, en el buen sentido, ha probado su fe y ha aprendido a acompañar los 2 tesoros más grandes de Dios, su Hijo Jesucristo y su Madre Santísima, que es como el sagrario vivo, es el arca de la nueva alianza. San José en ese sentido es como un hombre que se convierte casi como en un ser espiritual, casi como un serafín y un custodio del Dios que toma la humanidad en el vientre de María, y él como padre hebreo, providente de la familia, en su trabajo, en su responsabilidad, es iluminado por el Espíritu para ir tomando las decisiones, aparte de tener al lado a María Santísima, que es el trono de la sabiduría, porque es nada más ni nada menos aquella que nos da a Jesús. Y esto José lo toma como en un respeto y en una pureza de corazón y en una rectitud de intención que aparecen hoy como virtudes, para que ustedes y yo hoy miremos en esta lectura orante, en esta lección divina, cómo podemos dejarnos guiar, como José, que en el momento difícil del ofrecimiento esperó en Dios, en secreto ofreció, y Dios le aclaró todo un procedimiento que solo un hombre humilde y sencillo como él podía comprender, cómo el Espíritu Santo habría obrado en esta perfecta mujer que también había ofrecido, que también había esperado en Dios para que Dios la justificara delante de este esposo. Ya eran esposos por el primer momento del matrimonio, y entonces supo creer, supo esperar y comprendió el designio que Dios tenía para con él, y vivió en la humildad, en el segundo puesto, porque José es el hombre que nos enseña a no querer aparecer, a no llamar la atención, a no ser el primero, sino el que está detrás, obrando en silencio, haciendo el bien, respetando a María Santísima, protegiendo al niño Jesús, después acompañando al niño Jesús en todas las lecciones del crecimiento, del trabajo, cuando llega a los 12 años y se convierte ya en una edad adulta para la fe en el pueblo hebreo, cuando los llevan al templo y se queda allí entre los doctores de la ley, cuando tenían que haber ido a Egipto, toma la resolución. Siempre es el padre que está ahí, custodiando, acompañando, trabajando y sirviendo al proyecto de Dios en silencio y en humildad completa, con una obediencia de la fe. Es el creyente probado en el buen sentido, que espera en Dios, confía en Él y da la mejor respuesta al proyecto divino para el cual fue elegido. ¿Será que nosotros como San José
Hoy le pedimos a Dios que nos regale esa virtud de la obediencia, de la fe, del hombre que creyó, del hombre que esperó en Dios, del hombre que confió, del hombre que siempre con los pies en la tierra, humilde y sencillo, no buscó llamar la atención, no hizo alarde tampoco, sino que se tomó su paternidad, delegada por Dios, comprendida por Él como un don del cielo, se tomó en serio esta custodia y esta protección en pureza, en rectitud, en honradez y en responsabilidad de custodiar al Hijo de Dios y a la Santísima Virgen María. Pidámosle al Señor esta fuerza de su gracia, esta plenitud de su presencia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la enseñanza que nos das hoy en esta solemnidad de San José. Como San José, Señor, queremos no querer llamar la atención, queremos hacer las cosas en el día a día, en humildad, en sencillez, en alabanza, en rectitud, en perfecta intención unida a tu voluntad, en intenciones probadas del alma, como el hombre justo, como el hombre responsable, que toma las decisiones iluminados por el Espíritu. Así como José, entonces nosotros te pedimos que aprendamos de su testimonio, que aquel que llegó a ser el hombre elegido, llegó a ser casi un serafín custodio de la Santísima Virgen María y de tu Hijo Jesús. Queremos hoy, amado San José, haz crecer en nosotros la fe, que con ella encontraremos esperanza y caridad. Amén. Los invito a que entonces, con esta palabra que se ha proclamado en esta lectura orante, cada uno saque la enseñanza que tiene para hoy. ¿Qué acción y propósito queda? Acuérdense ustedes, la lectura orante tiene el alexio, la lectura, la meditación, la oración, ya las hemos hecho las tres, y ahorita pasamos a la acción. ¿Cuál es el propósito del estilo de vida que nos da San José para llevarlo a la vida personal? Y por último nos quedamos en la contemplación y contemplemos al José obediente que cuando escucha el anuncio hace lo que le había mandado el ángel del Señor. ¿Será que cuando podemos escuchar la moción del Espíritu en nuestros corazones, nosotros nos movemos a vivir en la voluntad de Dios? Gracias por el eco que colocan al final del chat. Ahí, coméntenos en este día de la solemnidad de San José que ha quedado en cada uno de sus corazones. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.